vamos a hacer algunas pequeñas introducciones, vamos a ir avanzando en algunas cuestiones que está vinculada a la introducción. Cuando se habla en términos de planificación, programación, en realidad algunos autores hacen algunas disquisiciones conceptuales vinculadas a esta categoría conceptual y nosotros hemos tomado el criterio, algunos autores también lo toman, como Enderek, que usan como sinónimo. En realidad no hay una diferencia conceptual significativa. Entonces, digo, muchas veces nosotros estamos usando el término y queremos decir tanto planificación como programación, estamos diciendo, en este caso que estamos trabajando nosotros, estamos diciendo casi lo mismo. Ahí ustedes van a ver que a partir de la década de los años 60 en adelante, en América, sobre todo, hay un desarrollo en el mundo y a partir del año 2000 ya hay un desarrollo mucho más grande en función de lo que se denominó la planificación, en términos generales. Y sobre eso van a encontrar mucha bibliografía. Hay muchos autores, mucha bibliografía, hay planificación por objetivos, hay planificación estratégica, hay planificación normativa, hay planificación, nosotros usamos un marco nuestro particular que hemos ido ensamblando y creando a partir de la experiencia de todos estos años que tenemos trabajando en esto y le hemos conceptualizado la planificación compleja, bueno, que es una, vamos a ir avanzando después un poco, es un bricolage, digamos, de varias categorías de otros autores que nosotros hemos ido a partir de la experiencia y la práctica incorporando y armando no un marco teórico, por decirlo así, pero un marco referencial mínimo que tiene su correlato en lo metodológico. Entonces ya vamos a ir viendo punto por punto cuando vayamos por esto. Entonces esto es aclarar que uno va a encontrar mucha bibliografía. Nosotros, ustedes van a ver en el texto que van a poder tener, nosotros usamos muchos autores de esos para este trabajo. Pero vuelvo a repetir, hemos tomado distintas modalidades porque las planificaciones se han orientado de acuerdo al objeto. Es decir, no es lo mismo, hay gente que se ha dedicado como Mario Rovere a planificar y pensar la planificación en el campo de la salud, específicamente en las organizaciones de salud. Mario Testa ha trabajado y trabaja más desde la perspectiva del poder en la planificación estratégica. Usted lo ve a Matus, que por ejemplo es otro autor chileno que ha trabajado ya en la cuestión más política organizacional del Estado. Han visto, y ustedes hoy mismo es común encontrarse por parte del Estado, encontrar plan estratégico de tal cosa. Plan está muy utilizado y tiene muchas significaciones. Nosotros vamos a ir puntualizando qué entendemos por estratégico y qué entendemos por programa desde esta perspectiva y desde este lugar de la maestría y en el contexto de la salud mental. Es decir, nosotros vamos tomando todos estos componentes y hemos ido creando esto. Entonces, para hacer un poco de historia y entender cómo es este proceso y cómo llega esto acá, yo voy a hacer remitir algunos pasajes históricos breves como para que tengamos idea, porque la idea de planificación fundamentalmente surge a partir de la Revolución Rusa. Es decir, quien primero establece un criterio de pensar, si pensamos que la planificación, la programación, el acto de ordenar racionalmente las acciones, en ese sentido básico, vamos a entender que los primeros que empezaron a pensar desde el Estado, es decir, de la organización y planificar las acciones en el acto de gobierno, se remite a las primeras a partir de, recuerden que es la Revolución Rusa de 1917, así que recién después del 20 al 30 fueron los primeros trabajos. Que este tipo de planificación en términos generales es lo que después quienes retoman y toman esto, Mario Testa toma esta idea
de la planificación por parte de los rusos, y las transporta a Argentina, digamos, en la década de los 60 antes, un poco antes, la transportan a América, y fue lo que se conoció como la planificación normativa. Es decir, pensar las acciones desde el Estado, es decir, ordenar y pensar las actividades desde el Estado, interpretando. Recuerden ustedes que el movimiento, digamos, la política pensada en el gobierno de los rusos estaba centralizada en el poder, en la clase obrera, supuestamente. Es decir, que los destinatarios era el pueblo era el gobierno, esa era la idea. Mientras que la perspectiva democrática de los países latinoamericanos era una democracia representativa, es decir, que gobernaban a partir de representación, es decir, que el pueblo estaba representado, no era el pueblo que representaba. Eso generaba que cierto tipo de no conflicto en el área, cuando se pensaba esto en el campo de la administración rusa, porque los que administraban eran los propios obreros o el propio pueblo, mientras que en América los intereses de las clases obreras o las clases populares no eran exactamente los intereses o, por ejemplo, de algunos gobiernos. Entonces apareció lo que se llamaba el conflicto. Esta contradicción entre lo que el gobierno pensaba normativamente que era el deber ser, muchas veces no se correspondía con las necesidades de las poblaciones. Entonces ahí se planteaba el primer conflicto. Este conflicto hizo que hiciera un fracaso en los objetivos de las planificaciones, porque no condecía, digamos, directamente con las necesidades. Los primeros avances en los años 60, la OPS empieza a pensar en términos de la programación, en términos de cómo administramos los recursos. El primer camino que se establece se tiene que ver con la materialidad, es decir, con los recursos que se tiene, cómo los recursos en salud son administrados, y de qué manera son optimizados y mejor utilizados. Entonces, ese criterio fue el primer criterio que se establece y que tuvo, digamos, su auge hasta los años 70. Ya en los años 70 aparece el campo de lo social y acá aparece el campo de lo político. Ya no se piensa solamente que hay que pensar en términos de recursos, sino también en términos de las necesidades sociales, y de lo político en términos, lo que fundamentaron algunos autores, era el poder. Bien, y después, ya a partir, digamos, y ahí, a partir de los años 70, es cuando, digamos, las primeras acciones vinculadas a esta, que se denominó planificación estratégica. Digamos, recién más o menos en esos años se empieza a pensar en esta, que tiene varias cuestiones vinculadas. Recuerde que está Alma Ata, en el contexto para que vayan teniendo una idea, esto de salud para todos, el contexto de la salud. Después, bueno, más posterior, y aparece en la Declaración de Caracas, son cuestiones que van a ir dándole contenidos a los objetivos de la planificación. Por eso que después algunas cuestiones de lo estratégico está particularmente vinculada a la participación. Cuando aparece lo estratégico, aparece a pensar, digamos, otro orden de cosas que no son vinculadas específicamente a las cuestiones normativas. Ya vamos a ir viendo un poco más esto. Yo digo más o menos a partir de los años 2000, 2000 y pico empieza a pensarse, o empezamos a pensar, hay otra área de pensadores que se vinculan a ver a otros elementos, porque siempre las disputas en el orden metodológico, en el orden epistemológico, se venía trabajando en términos dicotómicos, por decirlo así. O sea, era cualitativo, o sea, era cuantitativo, o sea, era deductivo, o sea, era inductivo, y siempre la lógica de la acción estaba vinculada
al orden de la contradicción y al orden en el campo, podemos pensar del conocimiento en el orden de la dialéctica. Cuando se irrumpen otros marcos teóricos, otros paradigmas, los primeros paradigmas que estos son denominados y que traen otras conceptualizaciones, sobre todo en el orden de la complementariedad, en el orden de la ruptura del orden y el desorden, en las ideas que están vinculadas a la deconstrucción en términos de las dicotomías, en la formación de los pensamientos, empieza a pensarse, digamos, a crearse como una tercera vía, que no es una síntesis de las otros días, sino que, bueno, diría Edgar Morin, ya no hay una historia, no hay un proceso únicamente vinculado a la dialéctica en el proceso epistemológico, sino que hay un proceso vinculado a la dialógica. Charles Peirce, un pensador americano inglés muy importante en ese campo de la investigación, un filósofo que establece interesantes metodologías, pensando que lo toma otro pensador argentino que falleció, el filósofo Zamaja, no sé si lo han escuchado hablar, que tiene que ver con la idea de la abducción. Es decir, después vamos a, en otro momento, si quiere avanzar esto, que tendría que ver en estos procesos no dialécticos, sino dialógicos, en términos de cómo se produce el conocimiento fuera de la lógica de la lucha entre estos dos polos, o deducción o inducción. Bien, dicho esto, entonces más o menos a partir de los años, yo puse 2005, pero está alrededor de esos años, aparecen estos nuevos movimientos que empiezan a pensar y que se trasladan al orden de todas las ciencias, y que, bueno, nosotros hemos retomado en el campo más, esto que es la construcción de la metodología de trabajo, pensando cómo se interviene, Bien. ¿Vamos? A ver, sigue acá. Bien. Cuando aparece yo puse algunas cositas como para tener qué cosas van caracterizando. Después estos PowerPoint van a quedar para la maestría, ¿no? ¿Qué cosas van? Y de todo lo que estamos hablando y vamos a hablar hoy está en el libro, quiero decirles. Así que no se preocupen, que está ahí. Hemos tomado y vamos a tratar ahora de caracterizar estos paradigmas, simplemente para tener una idea de cuáles son las cosas comunes y que cuando hablamos de lo estratégico, a qué nos estamos refiriendo. Ustedes tuvieron la clase con Ferro, ¿no así? Sí. ¿Vieron algo de lo estratégico? Sí. Seguro. Bueno, vamos a retomar a otro. Él lo toma desde un solo punto de vista y yo lo tomo más del punto de vista metodológico. Él lo toma del punto de vista más político y la perspectiva del poder. Entonces, y lo que estamos sacando ahora es pensarlo desde la acción específica, Entonces, vamos a tratar de ser complementarios. Bien, entonces dice, el reconocimiento de la existencia de más puntos de vista para interpretar la realidad, cada uno según su propio interés, donde el consenso es fundamental para poder coordinar las voluntades. Este es un punto clave. ¿Qué quiere decir clave? Cuando nosotros pensamos las acciones a partir de lo normativo, es decir, ¿qué decimos normativo para que entendamos? Es que estamos pensando como efectores ya sea de una institución, del Estado, de donde sea, pero que pensamos que hay algún problema, ese problema lo definimos nosotros y a ese problema le queremos dar una solución nosotros. Es decir, se circunscribe a una persona o a unas personas que se denominan los técnicos. Es decir, normalmente son estos técnicos que interpretan, por decirlo así, la realidad y operan sobre esta realidad a partir de lo que ellos creen que se debe abordar sobre esta realidad. Es como suponer, tiene que ver con los modelos unicausales y los modelos multicausales. Es decir, nosotros estamos pensando, lo estratégico dice que hay causalidades.
no hay una causa, es decir, y que para pensar la solución no se puede pensar desde un solo lugar, se tiene que pensar de otros lugares. Acá entra el concepto de interdisciplina. Entonces, cuando nosotros ya estamos pensando esto, estamos pensando que las soluciones que podemos pensar está acompañada de otros saberes, que no tienen que ver con otra disciplina, porque estamos pensando los problemas de otro punto de vista. Bien, bien. Entonces este es un salto cualitativo y cuantitativo en referencia al modo normativo. La aceptación que no existen leyes que permitan prever los resultados de manera simple, y en la mayoría de los casos las previsiones resultan ser difíciles. ¿Qué quiere decir? Que no está predeterminado. Es decir, hay un concepto clave en la epistemología de la complejidad que tiene que ver con los que irrumpen la realidad, como son las circunstancias y lo imprevisto. No hay, digamos, una idea lineal que algunas acciones se someten a digamos, acciones cuando se someten a la realidad, nunca se pueden tener la totalidad de las, digamos, prever la totalidad de las consecuencias. Es decir, sobre eso, sobre lo que se opera. Muchas veces hay cosas que tienen resultados que no estaban pensados. Es decir, el pensamiento no puede abordar la totalidad de las acciones que puede producir. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no está todo ordenado, que algo irrumpe en el orden del desorden y que tiene que ver con el azar. Esta idea de azar, ¿qué quiere decir? Cosas que no se pensaron, cosas que no estuvieron en cuenta, que muchas veces dice que esta circunstancia es nueva. Esto tiene que ver porque es un punto clave en la cuestión estratégica. Bien, el planificador debe formar parte de lo planificado, o sea que no es un actor social que actúa con condicionamiento o determinaciones, no es solamente un observador exento al sistema, sino que alguien que ocupa posiciones tanto en el proceso de planificación como en el sistema de planificar. Esta es otra cuestión clave que también irrumpe. En el modelo clásico de investigación, el investigador trata de ser objetivo, digo. En el otro modelo también, pero no significa que la objetividad no me incluya. Es decir, yo trato de ser objetivo, pero a su vez entiendo los procesos, por decirlo así, los procesos de subjetividad, y yo me incorporo como parte. Es decir, soy juez y parte en la investigación cualitativa, por decirlo así. Y en la investigación cuantitativa soy juez. No puedo ser. Esa contradicción me anula la perspectiva científica. Hay toda una discusión, ya la vamos a ver el año que viene, no se preocupe. Es decir, pero ¿qué quiero decir? Este paso de entender, entonces acá se plantea lo mismo. Yo no solamente, el otro era el técnico que observaba el problema y pensaba darle una solución al problema. Ahora yo soy un técnico, pero además de ser un técnico, soy parte del problema. ¿Qué quiere decir? Que yo soy un maestro que puedo tener un conocimiento determinado sobre algo para darle solución, pero soy parte del conflicto porque estoy trabajando en esa institución donde está el problema. Entonces eso no hace que yo me separe y que tenga el carácter, sino que sea parte del proceso y que tenga que intervenir en todos los momentos de la planificación. Ya veremos, hay varios momentos. Bien, existe por lo tanto más de una visión de la realidad actual y de las posibles soluciones. Esta es otra cosa. Las posibles soluciones, siempre va a haber varias alternativas. Sobre las varias alternativas, como cuando nosotros hagamos el análisis situacional sobre el contexto donde estamos produciendo, donde estamos trabajando, vamos a ver que no hay un problema, que hay muchos problemas. Nosotros vamos a tener que definir, vamos a tomar un criterio y vamos a tomar una decisión de cuál de estos problemas vamos a elegir a función de varias cosas. Entonces decía, tiene que ver con las posibilidades
que yo también tengo y tiene que ver también con los objetivos con los cuales yo quiero hacer. El éxito del plan no se mide por la calidad técnica de la propuesta, sino por la capacidad de producir los resultados buscados. Es decir, que no importa acá lo que se mide, si un proyecto ha sido eficaz, bueno, todas las categorías que podamos ponerle, tiene que ver con simplemente verificar si los objetivos que yo me propuse los logré. No en la parte técnica exclusivamente cómo ha sido la actividad. ¿Tá? Tiene más, para pensarlo así y en términos más generales, tiene una visión más pragmática. ¿Tá? Bien. Bueno. Etapas del proceso de programación. Cuando nosotros vamos a empezar el proceso de hacer un programa, vamos a tener 4 etapas. En realidad, todos los autores hablan de 3. Nosotros, le hemos agregado una etapa más. Pero normalmente van a ver que casi toda la bibliografía habla de estas 3. El primer momento, el momento de elaboración del proyecto, se refiere a su momento epistemológico. ¿Qué debería ser? Para decirlo de otra manera, no es momento teórico. Epistemológico dice cuando se produce el conocimiento, no es específicamente una teoría, por más que en este momento nosotros vamos a tomar algunos aspectos teóricos y los vamos a poner en juego, es decir, vamos a decir desde dónde teóricamente nosotros estamos pensando que la solución del problema tiene un anclaje teórico. ¿Tá? Entonces, eso es, este momento corresponde a los primeros pasos. ¿Verdad? Cuando pongamos los pasos vamos a ir viendo a qué momentos corresponden. Es decir, vendría a ser la parte más teórica. Bien, el segundo momento, es decir, este momento corresponde al momento del enunciado, por llamarlo así. Yo voy a contar cuál es mi problema, voy a contar cuáles son mis objetivos, y después voy a trabajar el segundo momento metodológico técnico, es decir, yo voy a explicar. Primero voy a decir cómo, qué quiero hacer. Segundo voy a decir el segundo momento dice el cómo. Yo voy a decir de qué manera yo voy a llevar adelante esto que acabo de mencionar, este análisis, esta definición, estos objetivos. Bien, el tercer momento es cuando ya yo metodológicamente digo qué voy a hacer y pongo en juego las herramientas para hacer esto, es decir, las actividades, cumplo con las actividades, llega el tercer momento que digo, bueno, voy a evaluar lo que he hecho. ¿Tá? Es decir, voy a ver si lo que yo hice se corresponde con lo que yo quise. ¿Tá? Bien. Y el cuarto momento, que es un momento que hemos puesto nosotros, que tiene que ver con el informe y la divulgación. El informe muchas veces se va elaborando a continuación, pero muchas veces también tienen otros requerimientos formales que hay que redactar otras cosas porque yo lo tengo que presentar a algún lado. Y lo otro, y que tiene que ver con una característica, que nosotros siempre estamos trabajando o operando sobre una realidad en el campo comunitario o en el campo institucional. Y en esos dos hay un compromiso que es devolver esto. Cuando yo termino de hacer esto, yo lo tengo que difundir. No solamente, por ejemplo, nosotros estamos trabajando dimos un ejemplo, que es una escuela, no solamente tenemos que difundirlo con la escuela, sino que que han estado participando algunos padres, pero tenemos que difundirlo a todos los padres. Es decir, porque el proceso tiene que ser esto. Y lo mismo pasa con una comunidad. Yo estoy trabajando con la comunidad, no significa que sea el grupo que trabajó sobre este problema vinculado a mí, sino la idea es que la comunidad se entere de este proceso, de lo que acabamos de hacer en términos de eso. Bien. ¿Vamos?
Lo importante de la planificación entendida de manera compleja, como proceso y estrategia, es decir, que tiene dos maneras. Como estrategia es porque yo tengo que pensar la complejidad en términos de lograr objetivos, es decir, lograr cambios. Estos cambios se logran a través. Y como proceso, como una idea que va incorporando componentes y que va modificando esa realidad. Es planificar teniendo en cuenta la totalidad social en cuanto al contexto más amplio y a la vez condicionante de las áreas de intervención que ha sido y van a ser programadas. Esto es una idea que hay que tener en cuenta, que cuando yo estoy trabajando y pienso la complejidad, opero en los campos, cuando digo la totalidad social, estoy pensando en todos los actores sociales que están involucrados ahí. Por eso que al anterior, agregamos el punto anterior, cuando agregamos ahí, decíamos, ya le voy a agarrar la mano, divulgación, estoy pensando por eso que esta. ¿Por qué? Porque la divulgación me permite la retroalimentación, es decir, posibilitar el proceso que vamos a ver un poco más acá adelante. Bien, tomado ahí del texto de Levab es para que se entienda un poco de lo que estamos hablando de este proceso, que ahí dice, el primer momento le llaman el examen de la situación, es un momento previo, es decir, que hago un análisis de la situación, esto me permite realizar un diagnóstico, después me permite una formulación de un programa, después la implementación del programa, la vigilancia de la salud mental y la evaluación del cuidado de salud. Este es un criterio que se ha utilizado en salud, normalmente eso lo tiene en el texto que usted mencionaba. Este autor escribe un capítulo ahí que se llama, ¿cómo se llama? Diagnóstico comunitario, creo que se llama el capítulo. Bien, pero que más o menos se entiendan cómo es el proceso de la lógica. Nosotros hemos tomado otro modelo, y hemos tomado otras conceptualizaciones que van a ver que nosotros no trabajamos con estas categorías, sino para que se entienda cómo es un proceso circular y que después la evaluación me produce el reexamen de la situación. ¿Qué significa? Que yo tengo una situación inicial, esta situación termina y yo vuelvo a la situación para evaluar y ver no solamente qué ha producido, sino qué más puedo seguir produciendo. Esta es la idea. Bien, esta es cuando vamos a pensar el programa, es para que tengamos el punto inicial, no es lo mismo confundir el título del programa con el problema o su solución. ¿Qué quiero decir? Que ustedes van a ponerle el nombre del programa, es como un libro. Ustedes le van a poner el nombre del programa que tiene que ver con el programa, pero no le van a poner el objetivo o lo que quieren hacer, sino simplemente van a denominar. Digo, este es un punto que hay que tenerlo claro para que después todos preguntan si el tipo, porque uno empieza con el título. Bien. Esto yo no quiero detenerme mucho porque todo este material está, y la idea es que nosotros podemos llegar hoy, es bastante largo, llegar a buen puerto hasta el punto 18, todavía no hemos empezado el 1, y entonces son todas cosas que ustedes pueden ir viendo, yo las voy a pasar, en todo caso si después queda tiempo los retomamos, pero es una diferencia, un cuadro donde vemos los puntos básicos, pero me gustaría ver lo que venimos conversando. Básicamente es un problema técnico, en el caso de lo normativo, y básicamente es un problema entre personas. Y bueno, después está todo, ese es el camino, después lo vemos en todo caso para no detenernos porque es más conceptual y estas cuestiones que ustedes pueden ver. Bueno, acá les presento el camino a recorrer. Estos son todos los puntos que nosotros tenemos que ir desarrollando consecutivamente y de manera que todo esto que está acá tiene, cuando yo pienso y voy a evaluar un programa en términos de anteproyecto,
no en términos de resultados, sino cuando ustedes me mandan un programa y yo lo evalúo, unas cosas sobre las cuales yo tengo que tener en cuenta es la coherencia de estos puntos. Es decir, son consecutivos y coherentes, es decir, que cada punto de esto me habilita el otro punto. Y que digo, si yo digo, y si tengo un problema, la causa del problema tiene que estar en el objetivo y la solución tiene que estar en la actividad, y esa actividad tiene que tener cierta coherencia, que yo quiero cumplir lo que dije en el objetivo. Entonces, digo, por eso decía, si uno no identifica la causa del problema o pone una causa que después no pone en el trabajo no tiene la coherencia y no se corresponde. Bien, entonces vamos a tener introducción, análisis situacional, limitación de problemas, fundamentación, marco conceptual, antecedentes, fuentes, objetivos, indicadores, metas, actividades, presupuesto, plan de trabajo, perspectiva de los actores, factibilidad, evaluación, informe final, bibliografía y planilla. Yo creo que esto que hemos hecho nosotros con Cecilia es bastante exhaustivo, es un programa bastante interesante en función de lo que hay en materia de esto. La introducción la pasamos por alto porque es algo que ustedes van a escribir cuando terminen el programa. ¿Estamos? Es decir, ¿qué tiene que tener la introducción? Ya lo vamos a ver después, pero es la introducción como cualquier otro, un capítulo, como la introducción a un libro, la introducción a una investigación. Debe contar con algunas cuestiones claves vinculadas a contar brevemente de qué se trata lo que vamos a hacer, de qué manera lo vamos a hacer, pero no lo pueden escribir, se escribe cuando ya tengo listo ya todo el trabajo, pero que tiene que incluirse en la presentación del proyecto de intervención, ¿tá? Por eso que no la mencionamos y no partimos de este punto, porque esto es básico. Cualquiera escribe la introducción, vuelvo a repetir, tiene los componentes que tiene cualquier tipo de introducción. Algunos aspectos objetivos, aspectos teóricos y cómo lo hice, y en el caso de que sea un informe, algunos resultados, en el caso que sea un informe.